Bien, muy bien. No sé cuánto nos llegaste a escuchar o no, pero la información que trae David Cayoni, que es muy preocupante en relación a que el gobierno ahora no solamente no aplica la ley de emergencia en discapacidad como vienen ustedes reclamando, sino que va a intentar avanzar en otra que los perjudica muchísimo más en lo que es el recorte de pensiones, por ejemplo, la no actualización de Mm. los prestadores. ¿Qué sabés de esto o qué pensás en relación a todo esto que estamos conversando? Mira, yo me desayuné con todo esto el sábado, que se había mandado al Senado este proyecto, y la verdad que la palabra crueldad, deshumanización ya queda chico, no veníamos movilizando para que Caputo le dé la plata a Lugones para que se pague incluir salud y PAMI, que hay que recordar que deben desde octubre, y recordemos que incluir salud es para toda la gente que ni siquiera tiene obra social. Y desayunarnos con esta noticia es un retroceso histórico que la verdad no se puede creer. Pensar Claro. que van a liberar el nomenclador, o sea, el mínimo, y que cada obra social o cada prepaga puede hacer lo que quiera y no vas a tener ni posibilidad de amparo ni nada, pero va a estar totalmente liberado. Eso significa que pasaría a ser un negocio, ¿no? Diríamos, en vez de hablar de derechos humanos y de dignidad para, en mi caso, el desarrollo de mi hijo. Pensar que mi hijo se puede quedar sin las terapias. Mira, les voy a dar un ejemplo. Hace 3 semanas yo escribí a 3 colegios para el año que viene y todavía Sí, ninguno me contestó. mira. Y el año pasado ya me habían dicho 2 que capaz que cerraban instituciones, ¿no? Ya está colapsado todo, esto ya es de una crueldad realmente muy preocupante, lo que está haciendo Lugones, porque este proyecto lo manda Lugones y está firmado también por Adorni y por Milei, o sea, lo manda el Ejecutivo. Cuando ni siquiera estaban cumpliendo con el espíritu de la ley de emergencia, no sé, creo que el objetivo es que la gente con discapacidad se muera. Perdón que sea tan Sí. cruda, pero es lo que se me pasa por la cabeza. Que no tenga dignidad, que no tenga sus derechos. Ustedes piensen que la estructura de una familia, cuando hay una persona con discapacidad, es enorme, porque es un andamio entre la escuela, Sí. las terapias, los acompañantes, el transporte, es toda una estructura que se arma. Y estamos hablando de derechos de las personas, para que tengan una vida digna, para que puedan desarrollarse, pero para este gobierno una persona con discapacidad no produce. Y siguen insistiendo con eso. Y no sé si se dieron cuenta, y lo leyeron seguramente, el título del proyecto, que es la ley contra el fraude de pensiones por invalidez. Claro. ¿Y por qué el gobierno no me contesta a mí como madre el fraude del 3% de Andis? El fraude de los 121.000 millones que Franco había mandado, como cuando era jefe de gabinete, que con eso se cubría un montón de la ley de emergencia y esa plata no se usó, se devolvió al Tesoro. Sí. Entonces yo como madre le pregunto al Ejecutivo, ¿el fraude de qué? ¿Por qué nos acusan a nosotros que hacemos fraude con todo lo que ya conocemos? Total. Lola, Rubén Suárez te saluda. Si este ¿Cómo está? proyecto se convierte en ley, si este proyecto avanza, porque en cada una de las movilizaciones a vos y a Valentina entendemos cuando nos hacen los ejemplos de la vida diaria, ¿no? Primero, con lo que lucharon, por lo que ganó en su momento, por lo que pasó desde el comienzo de este gobierno, pero si este proyecto avanza, nomencladores, diferentes puntos, ¿en qué sigue afectando en el día a día? No, si este proyecto avanza nos hunde a todos, literalmente. Este proyecto para mí, Sí. y aprovecho estar al aire para pedirles a los senadores y a los diputados, no se tiene ni que tratar. El rechazo a este proyecto tiene que ser absoluto, pero ni siquiera se tiene que tratar, porque los puntos que tiene este proyecto es acabar con las personas con discapacidad, dejarlas encerradas en sus casas y retroceder históricamente años, años y años. Entonces, para mí, como madre, este proyecto tiene que tener un no absoluto, ni siquiera se tiene que tratar. No hay debate. ¿Y vos confiás, tenés expectativa? Porque lo que marcás y queda claro es sentido común, Lola. ¿Tenés expectativa que los senadores, senadoras, diputados y diputados tengan ese sentido común? Mira, la respuesta del Congreso cuando fue la ley de emergencia fue muy positiva.
Y si no tengo esperanzas y expectativas, Sí. ¿cómo me levanto, corazón? Total, total, claro. te Si entiendo. tengo la lucha Sí, diaria con el hijo hermoso que tengo, total. para que crezca feliz y tenga todas las herramientas posibles para ser feliz en esta sociedad, si yo no me levanto con expectativa y con esperanza, y no, ¿cómo Total. sigo? Sí. Por Lo que- por eso el miércoles a las 11 de la mañana vamos a estar toda la familia, los colectivos de personas con discapacidad en el Ministerio de Salud, este miércoles a las 11 de la mañana. Bien. Porque Te acá el vemos... responsable de todo Sí. esto es Lugones. Te Y no vemos, quiero dejar de Lola, decirlo. en cada una efectivamente de las acciones y de las marchas que se realizan en este sentido, por tu hijo y por todas las personas con discapacidad también que lo merecen. ¿Cuánto sentís que se viene empeorando la situación y en qué particularmente? Vos hablabas de algunos centros que están cerrando, me imagino que ya la cantidad es enorme. El tema de los transportistas, entiendo yo que era un tema muy complicado. ¿Cómo sigue eso también? Digo, el día a día que va pasando, me imagino que va empeorando y mucho la situación. Sí, yo estando en contacto con la gente del sector, que es en un punto nuestra red, bueno, el tema de transporte es uno de los más graves, ha bajado muchísimo, y ustedes piensen que si un transportista deja su trabajo, que tanto quiere por una cuestión de dinero, porque no puede ni prender la camioneta, ese niño o esa persona deja de ir o al colegio o a sus terapias. Entonces, un día perdido en una persona con discapacidad, tanto de educación como de terapias, no se recupera. Eso también tiene que quedar en claro. Mi hijo empezó con las terapias a los 4 años. En las infancias es muy importante, cuando se detecta, en este caso, el espectro autista, trabajar desde la edad temprana que sale el diagnóstico, porque se abren un montón de posibilidades y de caminos nuevos. Instituciones, hogares, talleres protegidos son, pero arruinados. Es lo que más escucho y más me comentan que han cerrado. No puede ser que los colegios estén haciendo rifas, Claro. chicos. Lola, No puede ser. en ese sentido, en base a lo que estás contando, ¿no? Como para ponerlo como ejemplo, un papá que tiene un niño como tu hijo, que por ejemplo tiene autismo, si tuviera que pagar todo, 100%, ¿de qué monto estamos hablando? ¿De un salario medio? ¿De cuánto se lleva de un salario si tuviera que afrontar, como quiere ahora el gobierno, todo 100% los papás? Uy, no, tenés que ser millonario. Claro. No digo, pero para entender la verdad gravedad. que nunca hice el cálculo, porque mi hijo también depende cómo le va durante el año, va sumando terapias. El acompañante terapéutico también es por hora, que es un profesional que acompaña en el crecimiento. No, se necesitan millones. Claro. Es inviable sin Sí, ayuda. no, olvídate, jamás se me pasó por la cabeza cuánto yo tendría que pagar. Y aparte, recordemos, chicos, que hay una ley y nuestro país adhiere a la Convención Internacional de Sí. Discapacidad. Sí, Nuestro país, digo, no este gobierno, evidentemente, ¿eh? sí. Entonces estamos hablando de derechos. No estamos pidiendo limosna, ¿eh? Estamos defendiendo derechos acá. Que muchas veces después, Lola, termina todo en la justicia, pero entendemos, recién hacíamos el recorrido en la justicia, pero que al mismo tiempo los días siguen pasando y la situación de ustedes, y más con este proyecto de ley, cada vez es peor, Lola. Sí, yo no sé si lo habrán nombrado, pero hace 2 o 3 semanas la Cámara Federal de San Martín, el juez Barral Sí. y Lugones, la declararon abstracta, la ley. O sea, declararon abstracto a mi hijo y a todas las personas con discapacidad. Eso habilitó a que el gobierno hoy esté haciendo lo que hace. Claro. Porque abstracta significa ya está, se reglamentó, no importa cómo, Claro. pero está reglamentado, no importa, entonces ya está. Ojalá que recapacite esa Cámara Federal. Claro, pero ¿cómo está reglamentada? Para que pueda entender el que Como está del ellos otro quieren. lado. Claro. Como ellos quieren, Y- así de simple. El año pasado dieron un pequeño aumento a cobrar este año, o sea, dividido en 3 meses. Se había logrado algo que a futuro era positivo, no se siente ahora,
porque es tanto el retraso que hubo en los pagos y el no aumento de los nomencladores, pero que se aumente por IPC y que eso quede en un futuro iba a ser fructífero. Obviamente ahora no, porque un 3,4% después de 2 años imagínate un transportista, después de 2 años que no aumenta más, lo que aumenta la nafta no le sirve para nada. Imposible. Pero ahora van por todo. Con este proyecto van por todo. Por eso para mí ni siquiera hay que aceptar el tratamiento. O sea, no puede el Congreso no se puede ni sentar a ver cómo se analiza esto. Lola, ¿qué tal? Te saluda Martina Garbars y te quiero preguntar un poquito más en profundidad, ¿qué te pasa cuando ves los números de los direccionamientos, de los desvíos, de la corrupción de la AMDIS? Estamos hablando de 47.000 millones de pesos desviados en medicamentos, 75.000 millones de pesos desviados en insumos para las personas con discapacidad. Cuando pensamos estos números y lo que implica, ¿qué te pasa con eso? Me da mucha bronca. Porque aparte se metieron con el colectivo más vulnerable. Me da, la verdad, muchísima bronca. Me da asco lo que hicieron. Me da, sí, es muy doloroso. Hay gente que todavía no está recibiendo los medicamentos. Es ostentoso, aparte, cuando lees las millonadas que se han robado. Es muy, la verdad que es muy injusto, porque la discapacidad, en mi caso, por ejemplo, mi hijo nació con el espectro autista, pero la discapacidad atraviesa cualquier momento de tu vida porque te puede tocar en cualquier momento. Totalmente. Desde ese lugar también hablo cuando le hablo a las personas para generar también más empatía, ¿no? Y la discapacidad es transversal, abarca absolutamente todos los géneros, todas las edades. Entonces, la sociedad tiene que entender de la gravedad de este tema. Y sobre eso te pregunto, Lola, ¿crees que es el momento, primero por la causa Andis, cuando aplicaban motosierra, cuando hacían el ajuste, se llevaban la caja? Eso está en la justicia. Ahora, con este proyecto que vos ya lo definís, es cruel. ¿Crees que la sociedad en general se va a despertar sobre este tema? Mira, apoyo, yo siento mucho apoyo. Sí. El tema es, lo que yo pido, por ejemplo, para este miércoles es más acompañamiento, el que pueda. Aunque sea, si estás por ahí, acércate y estate un rato. La gente también trabaja, o sea, uno entiende un montón de cosas, ¿no? Obvio. Pero ojalá que despierte. Con esto el sábado se generó mucha bronca en la gente, ¿eh? Claro. Mucha bronca, porque nadie lo esperaba esto. No. Veníamos como le dije antes, del Ministerio de Economía el miércoles pasado, para pedirle a Caputo que le dé la plata a Lugones, porque Lugones había dicho que Caputo no se la daba. Dijimos, bueno, vamos al Ministerio de Economía a pedirse a Caputo. Y ahora volvemos con cese de actividades. El miércoles hay cese de actividades del sector, y se moviliza al Ministerio de Salud, porque el responsable de todo esto y el que firma este proyecto a pedido de Adorni y de Milei es el Ministro de Salud, Lugones, que ya tiene 100 personas de fentanilo muertas, y tampoco hubo respuesta de eso. Claro. El canal de diálogo entonces está roto, digo, la respuesta del gobierno al final es querer avanzar con esta ley que perjudica enormemente a todo el colectivo. ¿Esa termina siendo la respuesta ante el reclamo de ustedes? Sí, la respuesta de que se cumpla con la ley de emergencia de discapacidad es esta. Claro. Ni siquiera voy a cumplir, te la voy a modificar otra vez. Claro. Y rompo, o sea, rompe el sistema de prestaciones, si esto sale, ¿eh? Quedamos a la deriva total. O sea, a mí, hace unos años pensaba, bueno, ¿cuál será el futuro de mi hijo? Ahora pienso, ¿cuál es el presente de mi hijo? ¿De qué me voy a poner a pensar en el futuro? Si tengo que estar peleando por el presente. Un presente donde pienso, Lola, que al mismo tiempo los adultos están en una situación extremadamente difícil para trabajar y tener un mejor ingreso. No estamos en una Argentina que vuela, crece con salarios buenísimos, donde decís, bueno, ok, los hogares pueden afrontar sin ningún problema la inmensa mayoría de los costos. Estamos incluso en un momento
terrible para el trabajador, de pérdida y pérdida salarial, en todo caso si consigue un empleo es informal o monotributo, con un salario cada vez peor, cada vez más bajo, con tarifas cada vez más altas, y en este contexto aquellos papás que tienen un hijo con discapacidad les están diciendo, ¿y sabes qué? Ahora hacete cargo todo vos, digamos. Sí, por eso, si no sos millonario, olvídate. Claro, es muy cruel. Volvemos al mismo resumen de todo lo que gestiona este gobierno, ¿no? Para un 10% del país nada más. Total. Vos marcabas, Lola, también la situación de los transportistas, que muchas veces los vemos en cada una de las movilizaciones, que acompañan a los pacientes ya por una cuestión también, y mira, y lo que hablamos de lo que no tienen muchos funcionarios de esa condición humana de acompañar, pero son trabajadores y trabajadoras del sector que ya no pueden más, Lola. Sí, no pueden más. Por más que tengan todo el amor por ese paciente que lo conocen hace años, no pueden ni prender la camioneta. O sea, se empiezan a endeudar para poder trabajar. Porque piensen que muchos transportistas cobran por incluir salud y por PAMI y no están cobrando desde octubre. Imposible. Entonces, ¿cómo prende esa persona la camioneta para ir a buscar a su paciente? Claro. Lola, perdón, ¿cómo te va? Soy David. El grupo de padres y madres de chicos con discapacidad del colectivo fue uno, los pudimos ver en el Congreso, fue uno de los que mejor se movió a la hora de ir a hablar con los legisladores para lo que fue el tratamiento de las leyes anteriores. El sábado, cuando se enteraron, ¿pudieron tener contacto con alguno de los senadores, particularmente no del bloque del peronismo, sino del bloque del radicalismo o del bloque del PRO, que como vos bien decías, para que no se trate este proyecto hace falta que ellos participen de eso y no tratamiento? No, mira, esperemos que, porque todavía no se sabe ni cuándo va a ser la comisión. Sí, claro. Yo creo que, por lo menos yo hoy no sé, pero yo creo que ese camino también se va a hacer en poco tiempo, porque es necesario y porque nosotros alzamos la voz enseguida con este tema. Y así lo hicimos, creo que la última vez, pues, ya fueron tantas en el pasado, chicos, creo que la última vez fue cuando la quisieron derogar del presupuesto, en diciembre, ¿no? Claro. En el pasado, sí. Que ahí sí tuvimos contacto con todos, por mail, por donde sea. Sí. Y bueno, ahí fuimos escuchados, que fue cuando se cayó el capítulo 11, si no recuerdo. Sí. Son tantas las peleas de la que se hace. No, pero digo, el colectivo de discapacidad, el colectivo de discapacidad fue a buscar a los diputados y a los senadores, ¿no? Y fueron los padres y las madres, y fueron algunas personas con discapacidad a sentarse con los diputados y los senadores a explicarle a cada uno de ellos cuál era el conflicto, dónde estaba el conflicto, y lograron el año pasado 5 votaciones favorables. Entonces, digo, frente a esto, por ahí sí había quedado el contacto. El proyecto entró el sábado, recién hoy ingresó oficialmente a la Cámara de Senadores. Tienen que girarlo a las comisiones para saber cuáles son las que van a tratar. No hay una modificación tan grande de los bloques de la oposición o de la oposición amigable, por decirlo de alguna manera, con lo cual ese colectivo tiene el contacto, tiene los mails, tiene el teléfono. Y lo haremos, y así será. Lo haremos para volver, si hay que volver a explicar, y si hay que explicar el porqué del no, de que tienen que rechazar este proyecto, ahí estaremos. Claro. Lola, cuando enumeramos todo esto, y es increíble escucharlo una vez más en la palabra de ustedes, porque lo vienen militando, porque lo vienen marcando, porque vienen diciendo, y parece que no puede ser peor lo que viene, pero me imagino que con este proyecto, con lo que lucharon en su momento, por lo que pudieron lograr, lo que logramos como sociedad, ¿no? En referencia también a las personas con discapacidad, por momentos es creer que estás en una película de terror. Sí, totalmente, corazón. Es un nunca acabar y cada vez más terrorífico. Pero bueno, nosotros tenemos un plus de lucha constante y una fuerza aparte en nuestro día a día, así que yo no me voy a quedar sentada en mi casa. Sí. Por mi hijo voy a estar siempre donde haya que estar para defender sus derechos y por ende por todas las personas con discapacidad, porque si hay lo que nos une es la empatía en este colectivo.
Empatía que bueno, que intentás pedirle también a la ciudadanía, que está apoyando, pero que siga apoyando, pero que me imagino que ya se cansaron de pedírsela al gobierno, ¿no? Sobre todo lo digo por las situaciones en las que mandó a la fuerza de seguridad, incluso algunas protestas que todos nos quedamos mirando esa situación como que pasaban efectivamente un límite. No sé cómo lo sintieron ustedes, cada uno de esos episodios que se dieron con las fuerzas de seguridad en esas protestas. Y es muy violento. Imagínate que ya le pegan a los miércoles, ya está de moda que le peguen a los jubilados y parece que está normalizado, que es algo que no tenemos que permitir que suceda. Imagínate cuando empezaron a reprimir a las personas con discapacidad. Estar ahí movilizando y de repente tener que gritar, saquen a los chicos, y ver personas y tener que correrlas porque están en silla de rueda porque la policía avanzaba. Vos decís, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si ya te atreves a dar la orden de reprimir a una persona totalmente indefensa, a niños con autismo, a personas grandes con autismo, porque a las movilizaciones van todas las edades. Entonces te preguntás, ¿desde qué lugar humano estás... o inhumano estás accionando en contra de estas personas? Desde que se enteraron el sábado, me imagino las repercusiones, ¿no? Dentro del colectivo, dentro de las diferentes agrupaciones, los comedores, los transportistas y todos que se van a concentrar entonces el próximo miércoles, así será, ¿no, Lola? A las 11 de la mañana en el Ministerio de Salud. Muchas gracias por la comunicación y ahí estaremos. A ustedes gracias por visibilizar y por atenderme. Y seguimos con más repercusiones. Lo sumamos a Adrián Mosto.